Encontramos los teoremas, tenemos la hipótesis y tenemos la tesis. ¿Sí? De tal suerte que la hipótesis implica la tesis. O sea, si sucede H, entonces sucede T. Y como dijimos recién, es una implicación, estructura lógica. Así como la definición es la doble implicación. Entonces, si ustedes buscan en la carpeta de Nieves, que tienen con Nieves, la tabla de verdad de la implicación, H, voy a poner así porque busco la flecha, tarda un montón. La tabla de verdad. Ustedes después lo van a ver seguro esto. Si las dos son verdaderas, ¿cómo resulta ser la implicación? Si tanto el antecedente como el consecuente, en este caso la hipótesis y la tesis son verdaderas. Verdadera. Bien. Si la implicación es, la antecedente es verdadero y el consecuente es falso. 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 Si el antecedente es falso, el consecuente es verdadero. Verdadero. Si las dos son falsas, P y Q. Verdadero. ¿Cuánta la tabla? ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué la tabla esta resulta de ser de esta manera? A ver quién me contesta bien esta pregunta. Porque es de esta forma. ¿De dónde se deduce? La tabla. Bueno, no se deduce de ningún lado porque es una definición. Las tablas de verdad de las operaciones lógicas son definiciones. Incluso la operación lógica se define a partir de su tabla. O sea que se llama implicación a la operación lógica que tiene esa tabla que está ahí. Uno después por ahí da alguna explicación para que, si tenés que darle clase a alguno, entienda o se acuerde de las tablas de verdad, pero en realidad no ameritan demasiada explicación, decir por qué son así o por qué son así, porque en realidad son definiciones. ¿Sí? Entonces, esta tabla de verdad es así por definición. O sea que no amerita ninguna otra razón que no sea esa. Es decir, que es así por definición. O sea, cuando nosotros tenemos P implica Q, que es como ustedes seguramente han anotado, P implica Q, y llamamos a esa implicación directa, se encuentran asociadas a esta implicación otras tres que reciben el nombre de contraria, contrarrecíproca y recíproca. No sé si eso lo anotaron y si ya lo vieron. Una implicación contraria, si yo tomo como implicación directa P implica Q, la implicación contraria, es decir, no P, implica no Q. Es decir, en este caso, que el hecho de que no se cumpla la hipótesis implica que no se va a cumplir la tesis. Esa es la proposición contraria. También está la proposición recíproca. Es que la tesis implique la hipótesis. Si tenemos P implica Q, es la proposición directa, que llamamos directa. No P implica no Q, es la contraria. Y Q implica P, es la recíproca. Finalmente, les dije también la contrarrecíproca. Acá, si quieren anotar, anoten porque igual lo tienen que dar en estos días. La contrarrecíproca es no Q implica no P.
Entonces dijimos que había 3 más asociadas a esta que llamamos directa. Contraria, recíproca y contrarrecíproca. La contrarrecíproca en este caso sería que el no cumplimiento de la tesis implica que no se cumple la hipótesis. Vamos a ver acá que si nosotros vemos si estas dos expresiones son equivalentes, acá iría el sí, solo sí, voy a poner el igual, pero ustedes anoten, a ver, si están, no, yo porque no lo quiero hacer, pero no. No. A ver, no voy a usar paréntesis. Esa profe, ¿Eh? al lado de las flechas para hacer las flechitas. ¿Al lado de cuál? De la Z. Tienes razón. Ahí está. Ahí, no. Ahí está. Ah, mira, lo hizo solo eso. Qué bien. Bueno, entonces ya que estoy lo hago acá también, ¿no? ¿Para qué lado lo hacían? No. Y acá. Ahí. Entonces, vamos a probar toda esta proposición. Ustedes saben que hay proposiciones que son simples, P, Q, que las llamamos con distintas letras. Estas proposiciones, una proposición es una afirmación de la cual podemos decir si es verdadera o falsa, ¿no? Cuando son simples, bueno, o son verdaderas o son falsas. Si son compuestas, compuestas quiere decir o que hay dos proposiciones simples unidas por operaciones, o más proposiciones simples unidas por operaciones lógicas, también tenemos que decir si son verdaderas o falsas, porque una proposición, sea simple o compuesta, tiene un único valor de verdad, o es verdadera o es falsa. Si yo digo, si San Martín nació en Yapeyú y 2 por 2 es 9, entonces febrero trae 28 días. Esa oración que dije, ¿verdadera o falsa? Entonces, bueno, hay que ver cuáles son el valor de verdad de las proposiciones simples que la componen y las operaciones lógicas. En este caso, vamos a analizar una proposición compuesta. Fíjense que tiene dos simples que van a ser H y la T, y dos operaciones, de las cuales una se repite 2 veces. Que es la implicación que se repite 2 veces. ¿Sí? Entonces, esta proposición, que la hipótesis implica la tesis, equivale a decir que la no tesis implica la no hipótesis. Así dicho, de este modo, toda esta proposición compuesta. Porque la compuesta puede tener muchas operaciones lógicas. Entonces, cuando yo analizo, está pensando acá el Word, los distintos valores de verdad que pueden tomar las proposiciones simples, decimos, bueno, a ver, si la hipótesis es verdadera y la tesis también, a ver qué pasa, y acá va a estar el resultado final del valor de verdad de la proposición. También hay como una suerte de jerarquía en las operaciones lógicas. Acá iría un paréntesis, otro, pero cualquiera que hace lógica sabe que cuando está este signo es el, digamos, acá estaría el resultado del valor de verdad de la proposición. Entonces, si la hipótesis es verdadera, la tesis es verdadera, ¿acá qué voy a poner? En no tesis. ¿Qué valor de verdad tiene la no tesis? La Falsa. No tesis. Falsa. Y la no hipótesis. Falsa. Bueno. Falso. Implica falso, ¿qué me da? Verdadero. 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 Entonces el resultado de este lado, por decirlo de alguna manera, es verdadero. Y de este lado también me quedó verdadero. Lo voy a marcar con un color.
no, que va a ser otro. El resultado de este lado, me pasa esto, parece este cosito más fastidioso. Listo. El resultado de este lado me da verdadero. El resultado de este lado también me da verdadero. Es equivalente, es igual, verdadero es equivalente a verdadero. Ahí se fijan en la tabla de la doble equivalencia, de la equivalencia lógica. ¿Y qué pasa si los dos tienen el mismo valor de verdad? Son verdaderos. Verdadero. Bien. Vamos con la siguiente posibilidad. Esta es la primera, en que las dos sean verdaderas las posibilidades. En esta otra estamos analizando que una sea verdadera y la otra falsa. Bien, acá ya vimos que nos daba falso el resultado de este lado. Vamos a ver qué pasa de este. Si acá la tesis es falsa, acá ¿qué tengo que poner? Verdadero. Verdadero, porque dice no te. Y en IH es verdadero, así que acá ¿qué tengo que poner? Falso. Falso. Verdadero implica falso, ¿qué me da? Falso. Falso. Entonces, de este lado nos quedó falso. De este lado es falso, de este lado es falso, entonces, ¿acá qué tengo que poner? Verdadero. Verdadero. Claro, es equivalente, ¿no? Lo que dice un lado también lo dice el otro. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer lo mismo. T es verdadero, así que no T tengo que poner falso. H es falsa, o sea que no H tengo que poner verdadera. Falso implica verdadero. ¿Qué ponemos? Verdadero. Verdadero. De este lado nos dio verdadero. Del otro también. O sea, verdadero es equivalente a decir verdadero, sí. Entonces me queda verdadero. Acá estamos poniendo los resultados finales de cómo resulta ser la proposición compuesta. En este caso es verdadera la proposición compuesta. En este caso también. En este caso también. Y vamos a ver el último. En el último, en vez de poner falso, falso, hay que poner verdadero, verdadero. Muy bien, se me fue para otro lado. Verdadero implica verdadero, nos da verdadero. Así que acá también resultan tener el mismo valor de verdad. No sé si era en este grupo que el otro día me dijeron, nombraron la palabra tautología. ¿Qué pasa? Bueno, o sea que en todos los casos, ¿qué sucede? A ver, ¿qué se me ocurre decir? En esta expresión, en esta proposición compuesta, si las dos simples son verdaderas, resulta verdadera. Si las dos son falsas, resulta verdadera. Si la primera es verdadera y la otra es falsa, es verdadera. Y si es al revés, también es verdadera. Siempre resulta verdadera, sea cual fueren los valores de verdad de las proposiciones simples. Cuando esto sucede, decimos que esta proposición es una tautología o ley lógica. Tautología o ley lógica. Ya que independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples, siempre es verdadera la proposición compuesta. Si lo leemos de otra forma, decir que la hipótesis implica la tesis es lo mismo que decir, es equivalente a decir que la no tesis implica la no hipótesis. Desde el punto de vista lógico es lo mismo. Repite, por favor, la definición de tautología. Sí, cuando siempre resulta verdadera las proposiciones estas compuestas, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples.
Por ejemplo, si una persona, si no digo esto, no, es como que no empecé el año. Todavía no lo había dicho, me dice que digo en varios lugares este tema. Si una persona nació, no vamos a poner, es correntina, entonces es argentina. Esto sería P implica Q. Si una persona es correntina, entonces es argentina. Eso es equivalente a decir que si la persona no nació en Argentina, entonces puedo asegurar que no nació en Corrientes. Si una persona nació en Corrientes, yo puedo asegurar entonces que es argentino. Ser correntino implica ser argentino. Y no ser argentino implica que no nació en Corrientes. Estas dos expresiones son equivalentes desde el punto de vista lógico, porque si una persona no es argentina, entonces no es correntina. Y es una tautología o ley lógica. Esta tautología da lugar a lo que llamamos demostraciones por absurdo. Porque las demostraciones directas partimos de la tesis para llegar, partimos de la hipótesis para llegar a la tesis. Y en las demostraciones por absurdo, en vez de demostrar esta proposición, H implica T, P implica Q, demostramos esta, que la no hipótesis implica que no se cumpla la tesis, implica que no se cumple la hipótesis, o produce un absurdo, algo que está mal en la hipótesis. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué se demuestra de esta manera? Y porque a veces no es tan fácil hacer esta demostración directa, y es más fácil hacer la contrarrecíproca. O sea, el camino que yo tengo que recorrer de llegar de H a T, a veces es más fácil que hacer de no T implica no H. Pero a veces no. A veces conviene hacer esta demostración porque es más sencilla, o a lo mejor esta existe y esta no se le ocurrió a nadie. Entonces, yo creo que uno de los teoremas que quedó pendiente del otro día, que toda recta es no vacía, tenía esta estructura lógica. Se demostraba porque al final dice absurdo. Eso lo copiamos lo copié el otro día o lo puse en la plataforma, al teorema 3. ¿O solamente copiamos el 1 y el 2? No, copiamos el 3 porque antes de irse se quedaron copiando el 3, ¿no? Sí, igual lo puso en la plataforma también. También lo puse en la plataforma, pero no me acordaba si lo pusimos o no. ¿Ven? Ese finalmente dice absurdo por oponerse a tal cosa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si sucede, suponete acá, ¿no? Si una persona es correntina, entonces es argentina. Entonces digo, bueno, es una persona así corriente, eso implica que bla, 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 y como corriente es una provincia argentina, entonces la persona es argentina. Llegué a eso, ¿no? Entonces digo, bueno, supongamos que no es argentina. Como no es argentina, entonces no debe haber nacido en ninguna provincia de Argentina. Como Corrientes es una provincia de Argentina y no nació en ninguna provincia de Argentina, entonces no nació en Corrientes. Entonces demostré por absurdo. Y ese es el mecanismo, acá también, ¿no? Absurdo porque se opone a tal cosa. O sea, las demostraciones por absurdo, no solamente de negar la tesis, llego a negar la hipótesis, sino que también puede quedar negado algún axioma, porque dentro de la hipótesis se explicita la hipótesis, pero siempre la hipótesis implica el conjunto de saberes previos, ¿no? No solamente implica la hipótesis sola, sino también el conjunto de los axiomas que se tienen que cumplir. Entonces, cuando vos negás la tesis, vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás, y llega a quedar negado un axioma, como en el caso del ejercicio, bueno, entonces decimos que ese absurdo proviene de suponer que no se cumple la tesis. Ese absurdo proviene de suponer que no se cumple la tesis, ¿no? Como acá en este ejercicio de toda recta es no vacía. Entonces dice, bueno, no, supongamos una recta, supongamos que existe la recta que es vacía, dice. Acá la hipótesis sería, bueno, tenemos R que es una recta, entonces
R no es vacía, o es no vacía, o tiene elementos, o tiene al menos un elemento, forma de decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no, supongamos que no tiene ningún elemento, es decir, que es vacía. Entonces ahí sigue todo el razonamiento. Y finalmente quedaba como que por un punto pasan dos paralelas a esa recta, suponíamos de esa forma. Y eso se oponía a un axioma. Después lo vamos a corregir. Porque quiero dar otro trabajito más para hacer. Bueno, ¿qué pasa con los otros dos? Con las otras dos proposiciones que les dije que estaban, la recíproca y la contraria. Bueno, ahí no se da una tautología. O sea, P implica Q no es equivalente a decir que Q implica P. Y lo podemos ver fácilmente en esta oración. Si una persona es correntina, entonces es argentina. La recíproca sería, si una persona es argentina, entonces es correntina. ¿Y eso es verdadero o falso? Si no es argentina, perdón, si es argentina, entonces es correntina. Voy a escribirlo. Falso. 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 O sea que la recíproca es falsa. La directa es verdadera, si una persona es correntina, entonces es argentina, no equivale a decir que si es argentina, entonces es correntina. Y con la contraria, si una persona no es correntina, entonces no es argentina. A ver qué pasa con eso. Falso también. También es Falso también. Yo acá les voy a mostrar con uno. Copiar para copiar. Vamos a poner acá así. T implica H, es la recíproca. Entonces acá voy a tener que cambiar todo. Acá voy a tener que poner verdadero. Acá voy a tener que poner también. Acá tengo que poner en T falso. Y acá verdadero. Acá tengo que poner falso. Acá también. Acá también. Acá verdadero. A ver si lo puse bien todo. T, verdadero, falso, no falso. H, bueno, está bien. Acá, la implicación da verdadera. Acá también. Acá da falsa. Y ahí está bien que da verdadera. Controlen por las dudas, que no me equivoque. Lo he puesto con mayúscula, pero es más rápido. Vamos a la parte del medio. Esta está bien. Acá nos queda falso. Acá también. Y ahí verdadero. Bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Fíjense qué pasa. Decir que H implica T, que es equivalente a T implica H, no siempre es equivalente. Es decir, las proposiciones, por ejemplo, yo digo, si 2 por 3 es 6, entonces 1 más 1 es 2. Es verdad. Si 1 más 1 es 2, entonces 2 por 3 es 6, también es verdad. Pero es este caso, en que todas las proposiciones son verdaderas. Pero puede pasar también que nos quede falso, como en el caso de los argentinos y correntinos, que no nos quedaba verdadero. Entonces, cuando sucede esto, que el valor de verdad de una proposición compuesta depende del valor de verdad de las simples, depende acá, porque por ejemplo acá si las dos son verdaderas, resulta verdadero. Lo que estoy diciendo, si una es verdadera y otra es falsa, resulta falso. También acá, si esta es falsa y esta es verdadera, resulta falso, y las dos son falsas, es verdadero. O sea que el valor de verdad de la proposición compuesta depende de cómo sea el valor de verdad de las simples.
Bueno, entonces en este caso no es una tautología o ley lógica. Se llama contingencia cuando sucede esto. Contingencia. Entonces, si una implicación es verdadera, si yo demuestro que la hipótesis implica la tesis, después no me queda demostrado el teorema recíproco. Tendría que demostrarlo. Si es que lo quiero, si es que es un teorema y si es cierto. Hay veces que sí, que hay teoremas que son verdaderos y sus recíprocos también. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Un teorema donde es recíproco, está Pitágoras y que ahora lo vamos a enunciar. Pero hay veces que no. Por ejemplo, algo que sea, que de una forma es verdadero y de la otra no. Por ejemplo, si un número... En ese caso dijo que se llamaba contingencia. Por ejemplo, si un número termina en 0 es par, pero si es Ajá, ahí par, está, bueno, ahí está. Si un número, por ejemplo, termina en 0, entonces es par. Pone que este es un teorema de números que estamos hablando. Si un número termina en 0, entonces es par. Si yo quiero decir lo recíproco, si un número es par, entonces termina en 0, ahí no es verdad. El recíproco. No es verdad. Pero a lo mejor sí fuera verdad, estamos obligados a demostrarlo. Es la proposición recíproca, que también se llama teorema recíproco, en el caso de ser un teorema. Si llegamos a saber que es verdadero, hay que demostrarlo, porque la demostración de un teorema directo no implica que esté demostrado el teorema recíproco. Implica que esté demostrado el contrarrecíproco. O sea, si yo demuestro un teorema, inmediatamente queda demostrado el contrarrecíproco. Y al revés también, si hago el contrarrecíproco, queda demostrado el teorema. Porque tienen el mismo valor de verdad. Esto es de la lógica. Es equivalente a decir que H implica T a decir que no T implica no H. Es lo mismo. Entonces, demostrar una cosa, demostrar la otra, ya es válida para las dos. Como no pasa lo mismo con decir que H implica T, no es lo mismo que decir T implica H, entonces si yo quisiera demostrar, porque los dos valen, ven acá, yo tomo a partir de opciones verdaderas, no falsas. Los dos son válidos, un teorema y su recíproco pueden ser válidos los dos, entonces vale la doble implicación, ¿no? Pero en ese caso, entonces yo lo tengo que demostrar a esto, porque que demuestre esto no implica que demuestre esto, tengo que demostrar aparte, un teorema y su recíproco. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿no? Acá. Bueno, a ver. Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. H cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Si yo, lo primero que, cuando no estamos acostumbrados, lo primero que vamos a hacer es escribirlo de la forma sí tal cosa, entonces tal otra. Sí. Bla, 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 bla. Entonces, o sea que tenemos que poner cuál es la hipótesis, cuál es la tesis. ¿Cuál es la hipótesis del teorema de Pitágoras? cuadrado más C cuadrado. ¿Cómo, cómo?
¿Cómo? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la tesis? Bueno, vamos a ver. Veo el Sí, cuadrado, la hipótesis, pues. ese es un triángulo rectángulo entonces, lo que dice acá, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los cosinus. O sea, partimos de decir que se trata de un triángulo rectángulo. Entonces se cumple esto. Y si lo queremos escribir de otra forma, poner cuál es la hipótesis, le ponemos que A, B, C es un triángulo. Y que A, acá me están faltando los símbolos, pero pues no puedo hacer ahora. Cuando veamos más la notación lo hago bien. A es un ángulo recto. Entonces la tesis es esta. Así, ya que le pusimos A, vamos a poner A, ya que puse A, que es el ángulo recto. Acuérdense que en el triángulo cada lado se llama como el vértice opuesto. Bueno, después lo vamos a ver. Y este es el teorema, el enunciado del teorema. Esta es la hipótesis, que tenemos un triángulo rectángulo, y la tesis es esto. Si tuviera que enunciar el recíproco del teorema de Pitágoras, recíproco, o sea que uno de los lados al cuadrado, el mayor de los lados al cuadrado, que el mayor de los lados al cuadrado no sea igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de los otros dos, eso va a implicar que no es un triángulo rectángulo. Ese sería el contrarrecíproco. Recíproco. Entonces, y el recíproco, vamos a poner sí. Si algo, entonces, tenemos que decir lo mismo, pero al revés. Y en castellano, además, hay que decirlo. A veces uno lo quiere poner y le queda como en otro idioma. También tenemos que respetar. Nosotros decíamos eso, ¿no? Al principio, cuando nos reunimos de taller inicial. Cuando lo hacemos en lenguaje coloquial, además de respetar las palabras de la lógica, también tiene que adoptar el estilo sintáctico de la lengua del lugar. En este caso, el castellano. Yo, porque en 20 años de llevar esta materia y más, he leído cada contrarrecíproco que no saben en qué idioma está escrito, porque queda rarísimo. Bueno, ¿cómo podemos poner en la hipótesis? Por ejemplo, si en un triángulo el mayor de sus lados, no digo la hipotenusa porque ahora no digo que es la hipotenusa, el mayor de sus lados al cuadrado no es igual a la suma de los cuadrados del cuadrado de los otros dos, los cuadrados de los otros dos, entonces no se trata, o como quieran ponerlo, entonces ese triángulo no es rectángulo. Entonces ponemos, ¿no? Si en un triángulo el mayor de sus lados al cuadrado no es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces ese triángulo no es rectángulo. Que no se cumpla esta relación entre los lados
Pero eso no es Q o P. ¿Cómo? Eso quedaría no Q, no P. Ah, tenés razón. Sí, este es contrarrecíproco. Sí, aparte. Tenés razón. Contrarrecíproco. Bueno, vamos al recíproco. Vamos a copiarlo este. Estoy tan acostumbrado como siempre contrarrecíproco que... Si en un triángulo el mayor de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces ese triángulo es rectángulo. Un triángulo rectángulo. Ahí está. Y se cumple. Si en un triángulo cualquiera yo tomo el mayor de sus lados y lo elevo al cuadrado, o por ejemplo, si uno de los lados de un triángulo elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, entonces es un triángulo rectángulo. Se cumple eso también. Así que el contrarrecíproco lógico que se va a cumplir porque es equivalente al directo. Entonces, si yo tengo acá este enunciado y lo demostré, si yo quiero decir esto que está acá, también lo voy a tener que demostrar. Esta demostración que hice acá me sirve para esta otra, para el contrarrecíproco. Si yo demuestro, por ejemplo, el contrarrecíproco, me queda demostrado el directo, el teorema directo. Recíprocamente, si demuestro el directo, me queda el contrarrecíproco. En cambio, si también quiero demostrar este teorema, ya no me queda demostrado automáticamente con el directo. Lo tengo que hacer aparte. No son tantos los teoremas que valen y sus recíprocos también. Pero, por ejemplo, el de Pitágoras y el de Tales, que son los más famosos, eso sí, valen tanto un teorema como su recíproco. Bueno, eso en cuanto a los teoremas que nos había quedado pendiente esta cuestión. Después, bueno, lo vamos a ver en directo en nuestra teoría. A ver qué hora es, 49. Bueno. Bueno, vamos. Teníamos para empezar la unidad 1, que se llama Relaciones de Incidencia y Orden. Vamos a compartir acá. Esto. Ahí está. Voy a compartir el libro. Bueno, este es el libro de Adam. Acá, lecciones de geometría métrica, tomo 1, después está tomo 2. Acá está el capítulo 1. Se llama Enlace, Ordenación y Sentido en el Plano. Y está dividido por lecciones. Y en cada lección hay como puntos. Yo en las indicaciones que leí en la plataforma puse lección 1, punto tal y tal. A partir de ahora lo que voy a hacer directamente es poner L12, por ejemplo, y ahí dentro de L12 voy a especificar los puntos que vamos a leer. Si llegara a ser toda la lección la que vamos a leer, bueno, pongo L12 quiere decir que es todo. En este caso, ustedes tienen que leer unos puntos. Así como acá dice lección 1, en el libro está la lección 1, por ejemplo, este es el capítulo 1, lección 1. Después está la lección 2, la 3, la 4, la 5. Después pasa el capítulo 2, sigue la 6, la 7, la 8. O sea que no vuelve otra vez en el capítulo 2, no empieza otra vez de la lección 1. Siguen numerando las lecciones. Así que, bueno, con los puntos no, los puntos sí empiezan del 1. En cada lección empieza de 1 otra vez el punto. El libro que uso no, sigue los números y no vuelve más al 1. Bueno, acá van a aparecer los axiomas de existencia y enlace, que sí, que son los que vamos a estudiar nosotros. Este sistema axiomático. ¿Cuántos grupos de axiomas vamos a estudiar este año? ¿Lo tienen anotado? Está en la introducción eso. 5.
5. A ver, ¿cuáles son? La categoría 1. Sí, dale. La categoría 1, axiomas de enlace o incidencia. Categoría 2, axiomas de ordenación. Categoría 3, axiomas de congruencia o movimiento. Axioma 4, axiomas de paralelismo. Categoría 4. Categoría 5, axiomas de continuidad. Bien, esos son. No van a estar todos al principio, no es que ahora en la primera hoja están todos enunciados y bueno, que podía haber sido perfectamente así, sino que van a ir apareciendo en la medida que se necesitan. Bueno, el axioma tiene el primer número que aparece, escribimos AX, el primer número que aparece indica la categoría, en este caso estamos hablando de incidencia y enlace, es el grupo 1, y dentro del grupo 1 incidencia y enlace, el axioma 1. ¿Qué dice este axioma 1? Dice, miren, reconocemos la existencia de infinitos entes llamados puntos, cuyo conjunto llamaremos espacio. Entonces el espacio dice que es el espacio, un conjunto de los infinitos entes llamados puntos. Bueno, listo, nada más. Son infinitos los puntos. Perdí la... Axioma 2. Los puntos del espacio se consideran agrupados en ciertos conjuntos parciales de infinitos puntos llamados planos, y los de cada plano en otros conjuntos parciales de infinitos puntos llamadas rectas. O sea que hasta ahora sabemos que hay infinitos puntos, infinitas rectas, infinitos planos. Y que están, en realidad dice que están formados los planos de infinitos puntos. Y las rectas también, de infinitas rectas, de infinitos puntos. Al calificar los planos y rectas como conjuntos parciales, significamos que fuera de cada recta de un plano también hay otros puntos del mismo. Fuera de cada plano hay otros puntos en el espacio. Eso quiere decir que sean conjuntos parciales. Bueno, acá hay una aclaración sobre la notación. Si un punto pertenece a una recta o un plano, se dice que está en o sobre ella, en el plano, o que la recta pasa por el punto, o que ambos son incidentes. Lo mismo se dice de una recta perteneciente a un plano. Bueno, los puntos los vamos a llamar con letra mayúscula, porque estamos usando este libro. En otros libros ustedes van a encontrar que los puntos están en letra minúscula. Normalmente cuando estamos en el pizarrón, hacemos una crucecita, en la hoja de carpeta también, y a ese punto que marcamos con una crucecita, que lo dibujamos de esa manera, le ponemos una letra mayúscula. Nosotros vamos a usar un instrumento que es el GeoGebra, que ya lo habíamos visto un poco en el curso introductorio. Estoy tratando de buscar el control de pantalla. Voy a compartir el GeoGebra. En el GeoGebra, a los puntos, primero voy a hacer desaparecer los ejes porque esta es otra materia. Geometría métrica. Bueno, hay que esperar ahora que el GeoGebra, ahí está. No van ni los ejes ni tampoco la cuadrícula. Acá tenemos el plano. Para marcar los puntos en el GeoGebra, miramos acá arriba, esta flechita sirve para mover, y acá arriba va diciendo, más o menos vos te fijas y va diciendo que es cada cosa. Acá están, puntos. Bueno, acá lo marco. Entonces, donde yo quiero hacer un punto, ¿ves? Si se selecciona la ubicación y marco y ahí aparece y se llama A. El GeoGebra me hace así redondito los puntos. Pero también lo puedo configurar para que lo hagan crucecito. Después lo voy a buscar. Marco el punto, un punto. Bueno, ya no sé. Marco otro, en fin. Las rectas, para hacer las rectas, vamos a necesitar de un axioma que viene después, que lo podría dejar para después. Bueno, vamos a hacerlo después. Entonces. Vamos a hacer el... A las rectas las vamos a hacer con una línea y las llamamos con letra minúscula. Y a los planos los vamos a designar con letras griegas. Normalmente para los planos, para dibujar un plano, para representarlo, o sea, con los puntos hacemos una crucecita, con las rectas hacemos una línea, con un plano se hace como una suerte de rectángulo, pero mal hecho, si es que lo tengo que dibujar. A veces yo cuando estoy con la escuela secundaria les hago usar toda la hoja de plano.
Como que el plano es toda la hoja, no le hago hacer bordes nada, sino que queda limitado por la hoja. Entonces así da la sensación de que no es que tiene un borde el plano. Normalmente si yo lo hago en el pizarrón, hago como una suerte de rectángulo mal hecho. Ahí que no está bien hecho. No con regla. Ni quiere ser un rectángulo para no confundirlo con un polígono. Entonces a ello lo llamamos con letras griegas. Bueno, por dos puntos distintos pasa una recta y solo una. O dicho de otro modo, dos puntos determinan una recta. Yo tengo un punto, tengo otro, solamente hay una recta que va a pasar por esos puntos. Recién dijimos que las rectas son conjuntos que tienen infinitos puntos. Bueno, pero si yo tomo dos de esos infinitos, solamente hay una recta que contiene a esos dos. Solamente hay una. Por eso decimos que esos dos determinan una recta. Y ahí sí voy a mi GeoGebra otra vez. Yo porque no quiero compartir pantalla directa porque después no lo compartí. Ahí está. ¿Ustedes ahora ven el GeoGebra? Sí, Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, si yo quiero hacer una recta, voy acá a este comando, y acá tengo para hacer rectas, ¿ven? Para hacer la recta, tengo que seleccionar dos puntos o ubicaciones, dice ahí abajo. No sé si lo vieron, acá lo marco de vuelta. Ven ahí abajo aparece recta, selecciona dos puntos o ubicaciones. Entonces yo quiero hacer una recta, hago clic, quiero que sea la recta que pasa por A y por B. Y como ese axioma dice que dos puntos determinan una recta, GeoGebra va a necesitar esos dos puntos. A las rectas, como les dije recién, las podemos nombrar o bien con una letra minúscula, que acá esta se llama F, que está acá chiquitito, o bien con dos mayúsculas, sin ningún símbolo, que en este caso serían la A y la B. ¿Por qué? Porque yo usé los puntos A y B para hacer esta recta. Pero si marcara cualquier otro punto sobre la recta, por ejemplo este, punto C, también a la recta la puedo llamar AC. Bueno, entonces yo a esta recta la puedo llamar F con minúscula. Recta AC, recta AB, como sea. Seguimos con la lectura. Cuando yo lo estoy mostrando ahora, ¿ustedes se ven a sí mismos en este costado? ¿O eso no lo ven? No, se ve solo la pantalla, el GeoGebra nada más. Y ahora se ve Puijadam. Claramente, sí, solamente eso. Y no sale, por ejemplo, acá estás compartiendo pantalla, desactivar tu audio, detener video, los participantes, todo eso. No, sí eso me no, aparece. no aparece. Ah, genial. Bueno, yo pensé que salía, por eso no compartía así la pantalla, no me gustaba compartir así la pantalla. Bueno, acá está, bueno. Cuando tres puntos o más pertenecen a una misma recta, decimos que están alineados. Bueno, por tres puntos no alineados, que no están alineados, o sea que los tres puntos no están en un mismo plano, pasa un plano, una misma recta, pasa un plano y solo uno. Y acá tenemos el dibujito. No sé si alcanzan a ver este cursor. Tenemos que tres puntos que no están en la misma recta, bueno, hay un solo plano. Dijimos hoy que los planos tienen infinitos puntos. Bueno, pero si tomamos tres de ellos, esos tres, A, B, C, solamente están en un plano. Entonces, como dice acá, de otro modo, decir eso es lo mismo que decir que tres puntos no alineados determinan un plano que los contiene. O sea que yo tengo tres puntos que no pertenecen a la misma recta, va a haber un solo plano que los contiene a los tres. Y determinan ese plano. Bueno, otro axioma. Si dos puntos de una recta están en un plano, tenemos dos puntos de la recta en un plano,
todos los demás puntos de la recta también están en el plano, también están incluidos en el plano. Bueno, otras determinaciones del plano. De los axiomas anteriores deducimos fácilmente los dos siguientes teoremas. Una recta y un punto exterior determinan un plano que pasa por ellos. Tenemos una recta y un punto exterior. Bueno, por una recta y un punto exterior solamente pasa un plano. Es decir, que hay un plano, solo un plano, que contiene a la recta y ese punto. A ver, ¿cómo podemos demostrar esto? Tenemos una recta y un punto que no le pertenece. Bueno, esa recta y ese punto que no pertenece determinan un plano. Entonces podemos pensar así. Sobre la recta podemos tomar dos puntos. Esos dos puntos que tomamos sobre la recta, ¿por qué los podemos tomar? ¿Por qué podemos elegir dos puntos de una recta? Porque pertenecen a esa recta. Sí, por eso. Porque pertenece. Acá dice que tengo una recta. Dice tenés una recta. Yo, bueno, voy a tomar dos puntos. Mínimo Justamente, necesito 2 puntos. Y están alineados. sí, dos puntos siempre están alineados, porque dos puntos siempre pertenecen a una recta. Tres no. Tres no siempre. No, digo que podemos tomar dos puntos de una recta porque la recta es un conjunto de puntos. Hay infinitos. Si fuera otro conjunto, otra cosa, no puedo tomar dos puntos. Tomo dos puntos porque justamente por uno de los axiomas, la recta es un conjunto infinito de puntos. Tiene infinitos puntos la recta. Entonces, de los infinitos, tomo dos. Bueno, entonces ya tengo la recta R, el punto P, que era exterior. Si tomo dos, tengo el punto A, el punto B y el punto P. Como ahora tengo tres puntos que no pertenecen a la misma recta, porque estos dos puntos determinan la recta y este no pertenece, los tres puntos no están alineados. Y esos tres puntos, como vimos en el axioma anterior, determinan un plano. O sea, ahí estaría la demostración, ¿no? La recta y un punto exterior determinan un plano, porque en la recta tomo dos puntos, y ya con estos dos puntos y este otro, queda determinado el plano. Que es lo que dice acá el axioma, ¿no? Dicen, existe en efecto un plano y solo uno que pasa por el punto dado, y dos puntos de la recta, el cual contiene toda la recta. Ah, y ese plano, como dos puntos del plano, si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, los restantes también pertenecen al plano, entonces, bueno, justamente es la recta y el punto que lo determina. Dice acá después, el lector demostrará análogamente que... Miren, acá estuvo bueno Puighagan, que dijo análogamente, quiere decir de manera similar. Pero más adelante en algunos capítulos dice, el lector demostrará fácilmente, y te encontrás con cada demostración que no sabes ni qué hacer, y decís, oh, y fácilmente, encima dice fácilmente. Yo siempre me río de eso, digo, bueno, hubiese dicho, el lector demostrará, no hacía falta que dijera fácilmente, porque después no se te ocurre la demostración, y no es tan fácilmente. Bueno, es que dos rectas distintas que tienen un punto en común determinan un plano que las contiene. Bueno, acá también, ¿no? Tengo dos rectas, de las cuales tomo una de las rectas, un punto de la otra, entonces ya tengo una recta y un punto que no le pertenece. Por el teorema anterior, una recta y un punto que no le pertenece determinan el plano. Y dice el plano en el cual están incluidas. Sí, esta entonces estaría incluida. Y esta otra también estaría incluida porque este punto que tomé, exterior, es del plano. Y este punto que tiene en común con la recta, también es del plano. Hay dos puntos del plano, porque en un plano toda la recta está incluida en el plano. Bueno, seguimos. Proyectar, trazar, unir y cortar. Esto también hay que verlo. El 3 sí les dije, ¿no? Bueno, el uso consagrado gran variedad de términos para expresar las ideas de determinación contenidas en los axiomas y teoremas anteriores. Trazar la recta AB, unir A con B, proyectar B desde A o A desde B, bueno, todo eso quiere decir determinar la recta AB. Trazar el plano AR, unir el punto A con la recta R, proyectar. Igual unir el plano A con el punto A con la recta R casi nunca lo usamos para decir determinar el plano AR.
Dos rectas o una recta y un plano que tienen un solo punto en común, se dice que se cortan en ese punto, o que son secantes en ese punto, que sería el punto de intersección. Y también se llama pie o traza de una recta sobre la otra o sobre el plano. Posiciones de dos rectas, si dos o más rectas o puntos están en un mismo plano, se dice que son coplanarios. También, no, una cuestión del lenguaje, ¿no? El último teorema establecido puede pues expresarse diciendo: dos rectas secantes son coplanarias. ¿No? Todas las rectas que tienen un punto en común están incluidas en un mismo plano. Es cierto lo recíproco, dice, es decir, dos rectas coplanarias son secantes. A ver, y ahí esta pregunta. Dice, no podemos contestar esta pregunta con los axiomas establecidos. ¿Pero qué querrá decir esto? Dos rectas coplanarias, ¿son secantes? No, acá dice, Si son paralelas, no son secantes. ajá, O pueden estar en el mismo plano. claro. Sí, entonces acá dice, dos rectas que están en el mismo plano, ¿se cortan siempre? Dice acá, ¿no? Dice, miren, no podemos, dice, contestar esta pregunta con los axiomas establecidos. Esto no alcanza para contestar. Por eso después están en el grupo del axioma de paralelismo, más adelante. Entonces, lo dejamos ahí, no decimos nada. Nosotros sí sabemos que dos rectas coplanarias no necesariamente son secantes porque pueden ser paralelas, pero con esto no alcanza para demostrarlo. Dice, en cambio, podemos reconocer la existencia de rectas que no son coplanarias, ¿sí? Que no están en un mismo plano. Dado una recta A, un plano alfa, para obtener otra no coplanaria con ella, basta unir un punto A con otro exterior A con otro punto B exterior al plano. Un punto de A, un punto A de alfa exterior a A, que ahí está. Tenemos una recta para encontrar dos rectas que no sean coplanarias. Tomamos un punto que no sea de la recta, por ejemplo A, y tomamos un punto que no sea del plano. ¿Eso por qué lo podemos hacer? Porque dijimos que los planos son conjuntos parciales también, y que hay puntos fuera del plano. Entonces, de los que hay fuera del plano, que son infinitos, tomo uno. Entonces, la recta AB no es coplanaria con la recta A. ¿Y cómo sabemos que no son coplanarias? Porque no están dentro del mismo plano. Sí, Porque no el están dentro punto de D alfa, pero a lo mejor no puede existir otro plano que las contenga. Está claramente se ve, ¿no? Yo tengo, mira, por construcción tengo el plano alfa, en la recta. Yo busco una recta que no sea coplanaria. O sea, para eso digo, bueno, tomo un punto exterior de la recta, que está sobre el plano. Después tomo un punto fuera del plano, B, y trazo la recta B. ¿Puedo tomar un punto fuera del plano? Sí, le dije recién que sí, porque hay infinitos. Teniendo A y teniendo B, se determina esta recta. Entonces yo sé que esta recta que tenía, la A, y esta recta nueva, la AB, no están incluidas en alfa. O justamente B está fuera de alfa. Entonces las dos. Pero, ¿cómo aseguro que no son coplanarias? Porque, o sea, tendría que asegurarme que no están ni en alfa, pero en ningún otro tampoco. Porque en una de esas en alfa no están, pero están en otro. ¿Eh? Están en alfa no están, pero sí están en otro plano. Eso lo vamos a dejar como ejercicio para más adelante. Pero sí, no va a haber otro plano que las contenga, ni a esta recta ni a esta. Alfa ya desde luego que no lo es, pero tampoco hay otro. Seguimos. Profesora, disculpe, hay un Sí. compañero esperando que lo admita. A ver si lo veo, no vi nada. Que nadie... Acá. Me tapaba. No, este no pusimos el 5, no. El comentario que no.
tenemos ejercicio. Vamos a la lección 2. Relaciones de orden y separación. Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo que significa que un conjunto esté linealmente ordenado. Un conjunto, decimos que está linealmente ordenado cuando pasan dos cosas. El conjunto puede ser, acá dice, finito o infinito de elementos. Que está linealmente ordenado cuando los podemos relacionar a los elementos del conjunto entre sí mediante, dice el verbo preceder, o también podría ser seguir, o bien otro tipo de verbo, en este caso es lo que se usa, pero que cumplan dos condiciones. Que dados dos elementos, A y B, o A precede a B o B precede a A. O uno precede al otro o al revés. No puede pasar las dos cosas a la vez. O sea que, y por otro lado, dice acá, si A precede a B y B precede a C, A precede a C, que es la propiedad transitiva. La primera propiedad es la propiedad asimétrica y la segunda la propiedad transitiva. Por ejemplo, a ver, el conjunto de números. No se usa la relación preceder, pero se usa la relación de menor o de mayor, por ejemplo, para ordenar el conjunto numérico. El conjunto numérico está linealmente ordenado porque, utilizando el verbo, la palabra menor, o A es menor que B, o B es menor que A, o 2 es menor que 3, o 3 es menor que 2. No se puede, no se da las dos cosas a la vez, que 2 sea menor que 3 y 3 sea menor que 2. ¿No? Y por otro lado también se cumple que si 2 es menor que 3 y 3 es menor que 7, 2 es menor que 7, se cumple la propiedad transitiva. Entonces, por eso decimos que el conjunto numérico es un conjunto ordenado. El conjunto de los números complejos, no sé si lo han visto en la secundaria, no se establece el orden. No sabemos quién es menor que quién. Conjunto de los números complejos. Entonces, por ejemplo, en una circunferencia, tenemos puntos. ¿Cuál está antes que quién? Tenemos una circunferencia, llegó a este punto, precede a este. Pero este puede preceder al otro también dando la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que la recta, la circunferencia no es un conjunto linealmente ordenado. Esta propiedad transitiva es muy importante, lo mismo que la asimétrica, ¿no? Bueno, dice, en lugar del verbo preceder, estar delante, antes, puede emplearse el verbo seguir, estar detrás, después, cambiando entre sí los elementos. Es decir, si A precede a B, entonces B sigue a A. El concepto sigue tiene pues las mismas propiedades que el concepto precede. O sea que también, si B sigue a, o sea, o B sigue a o A sigue a B. Es asimétrico. Si B sigue a y A sigue a C, B sigue a C. Que es lo que dice ahí abajo. Sí. Conceptos entre y separar. Cuando un elemento B precede a C y sigue a, se dice que está entre A y C. Un elemento B precede a C, está antes que C y después de A. Entonces quiere decir que está entre A y C. O entre C y A, como que sería conmutativa. O también que separa a ambos elementos. Este concepto tiene la siguiente propiedad, consecuencia del anterior. Si D está entre A y B está entre A y C, está D también entre A y C. Basta aplicar la propiedad transitiva de los conceptos precede y sigue, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos a D? Está entre A y C. Acá. Perdón. Si D está entre A y B a su vez está entre A y C, entonces D está entre A y C. También cumple con la propiedad transitiva hasta ahí. Bueno, y acá viene el axioma del grupo 2, el primero, que dice que la recta es un conjunto linealmente ordenado de puntos que no tiene ni primero ni último punto y en el que no hay puntos consecutivos. O sea que en la recta se puede
ordenar los elementos mediante el verbo preceder o seguir. ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Lo tenemos que demostrar? No, es un axioma. Lo dice el axioma 2.1. Así que se puede establecer en la recta el orden. Es un conjunto linealmente ordenado. No tiene ni primero ni último punto. O sea que no hay ninguno que preceda a todos ni que siga a todos. Y no hay puntos consecutivos. ¿Qué quiere decir que no hay puntos consecutivos? Que si yo tengo un punto y tengo otro punto, no es que inmediatamente después de este, entre este y este, no hay otro. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales sí hay números consecutivos. Al 2 le sigue el 3. El siguiente de 2 es 3. Pero en el conjunto de los números reales no hay números consecutivos. ¿Quién viene después del 2? ¿Cuál es el que viene inmediatamente después del 2? ¿El 2,0001? ¿El 2,1? ¿El 2,3 millones de ceros y un 1? No, no hay. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Esas propiedades se enuncian también que, bueno, que la recta es un conjunto linealmente ordenado, abierto. Que sea abierto quiere decir que no hay ni primero ni último punto. Y denso. Denso quiere decir que no hay puntos consecutivos. ¿Sí? Que viene este punto y después viene este. Y en el medio no hay otro. Y eso quiere decir que es denso. Denso quiere decir, va a dar la idea de que entre dos puntos siempre hay otro. Bueno, primero, esto ya lo dijimos. Bueno, que dice otra forma de enunciar lo que está acá, es esto que dijimos, ¿no? La recta es un conjunto de puntos linealmente ordenado, abierto y denso. Bueno, hasta ahora las figuras que conocemos son punto, recta y plano, y el conjunto de todos ellos que llamamos espacio. Ahora vamos a conocer otras, y estas sí surgen de definir. Vamos a empezar con semirrecta, un conjunto definido por un punto de una recta, y todos los de esta que le preceden o siguen se llama semirrecta. Es decir, que sobre una recta, cada punto va a determinar como dos subconjuntos, o dos regiones, ¿no? Bueno, regiones más cuando nos referimos al plano. Dos partes, por decirlo de alguna manera. Una de todos los puntos que lo preceden y otra con todos los puntos que lo siguen. Bueno, cada una de esas dos regiones, ¿sí? O dos conjuntos que va a determinar este punto se llaman semirrectas. El punto se llama origen de la semirrecta y la notación que usamos es, en primer lugar escribimos el origen, supongamos O, y un punto cualquiera por donde pasa. Vamos a ver acá en el GeoGebra cómo se hace la semirrecta. También vamos a necesitar el origen, voy a ponerlo acá. Y un punto por donde yo quiero que pase, por ejemplo acá. Entonces, buscamos acá, semirrecta. Me dice punto extremo, bueno, dice GeoGebra extremo, pero sería el origen. Y un punto por donde pasa. Las semirrectas sí tienen primer elemento, no es un conjunto abierto. Conjunto linealmente ordenado sí, pero no abierto, porque tiene un primer elemento que es el origen. Y esto, si lo tengo que escribir, tengo que hacer la D, siempre voy a escribir primero el origen, después un punto cualquiera por donde pasa. En este caso, la E, la letra E, D, E, mayúsculas. Hasta ahí, si los dejamos así escrito, eso es una recta, porque con ningún símbolo arriba ni nada más, si yo escribo dos mayúsculas, estoy hablando de una recta. Para que sea una semirrecta, arriba de la DE le hago una flechita. Acá no tengo una flechita. Y con un palito solo, ¿no? No con los dos del implica. Uno solo, una flechita. A ver si me sale con esto.
Así la flechita. Así lo escribo. Si yo, por ejemplo, quiero de todas las, el conjunto de todas las semirrectas que tienen origen en D se llaman As de rayos, por eso lo vamos a ver después. Si yo hubiese considerado toda la recta D, si tomo esta otra semirrecta, tengo para llamarla de algún modo a la semirrecta de origen D, que pasa por, no que la que contiene a E, sino la otra, tengo que ponerle un punto, tengo que elegir un punto cualquiera, en cualquier lugar de la semirrecta, y entonces esa va a ser la DH. ¿Cómo se escribe? Lo mismo que la D, nada más que en el lugar de la E, la H, no se hace la flecha para otro lado, siempre se hace para el mismo lado la flecha. Semirrecta DH. Las semirrectas DE y DH decimos que son opuestas, semirrectas opuestas. Sobre una recta, si consideramos dos puntos de una recta, el conjunto de todos los puntos que están entre ellos dos se llama segmento. Conjunto de puntos, ¿eh? Por ejemplo, acá podríamos trazar el segmento que va a ser uno aparte. Segmento. Ahí está. Bueno, entonces acá tengo el segmento IJ. ¿Cómo escribo segmento? Bueno, igual que la semirrecta, nada más que la rayita sola, no la flechita. Entonces, recta, pongo los dos puntos, no pongo ningún símbolo arriba. Semirrecta, le pongo una flechita y siempre el origen va adelante. Y cuando tengo un segmento, en este caso el segmento IJ, pongo la I, pongo la J y hago una rayita arriba. A los puntos I y J se los llama extremos del segmento. Si yo considero, por ejemplo, la semirrecta de origen D que contiene el punto E y la semirrecta de origen E que contiene el punto D, va a haber puntos que tienen en común las dos semirrectas. Si yo lo pinto esta semirrecta de origen D que pasa por E, la pinto un color. Y a la de origen E que pasa por D, la pinto otro color, va a haber un lugar que va a quedar pintado de los dos colores. Ese es el segmento de DE. Y es el conjunto formado por los puntos comunes a ambas semirrectas. A la de origen D que pasa por E, con la de origen E que pasa por D. ¿Qué más teníamos acá? Función de recta, segmento. Bueno, las dos rectas ya les digo, si están en una misma, los dos semirrectas están en una misma recta y tienen el mismo origen, son opuestas, si es que se trata de la misma. Los segmentos, si están sobre una misma recta, decimos que son colineales. Si tienen algún extremo en común, se dice que son consecutivos. ¿Cómo es, profe, lo de colineales? Si están en una misma recta, los segmentos que están en una misma recta se dice que son colineales. Bueno, y acá les voy a mostrar en esta página 9 cómo se lee lo que está escrito ahí. No sé si alguno se dio cuenta cómo lo tenía que leer, entendió lo que decía. Dice así, esto que está escrito, porque varias veces hace lo mismo el autor. El segmento que une dos puntos cualesquiera, situados en dos semirrectas opuestas y distintos de su origen,
contienen dicho origen. O sea, ¿qué hago? Leer todo lo de arriba. Leo todo y leyendo de arriba, ¿no? Tengo un segmento que contiene dos puntos cualesquiera, situados en dos semirrectas opuestas, el segmento que une dos puntos cualesquiera, situados en dos semirrectas opuestas y distintos de su origen, contiene dicho origen. En este dibujito que teníamos de GeoGebra, estaba esta H. Yo tengo un segmento, esto ponele, tengo dos semirrectas opuestas, de origen D, el segmento tiene un extremo en una y el otro extremo en la otra, entonces dice que el segmento, en este caso H y J, contiene al origen. Y vamos a leer que dice también el segmento que une dos puntos cualesquiera, situados en una misma semirrecta y distintos de su origen, no contiene dicho origen, claro que está en una misma semirrecta. Si los puntos están en una misma semirrecta, tenemos las dos semirrectas. Pero los dos extremos de la misma semirrecta, entonces no contiene el origen. Bueno, a ver qué más nos queda. Todo punto P integra un segmento, lo divide en dos partes o segmentos parciales. Se me pierde la... Pares de puntos separados. Bueno, dados dos pares de puntos alineados, AB y CD, dos pares, ¿no? Decimos que C y D están separados por A y B. Bueno, uno en el dibujo se da cuenta que C, D están separados por A, B. Cuando uno de los puntos C o D pertenece al segmento AB y el otro no. Tenemos, o sea, CD separan a AB porque C pertenece al segmento AB y D no pertenece. La separación es recíproca, es decir, que si AB separan a CD, CD separan a AB. No, nada más con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? Se quedó pensando, yo me quedé sin... Se quedó acá tildado. Ya. Cecilia, ¿te congelaste? Yo pensé que había sido mi internet. No, quedó Silvia Prieto como hospedadora, así que capaz que... Ah, no, ahí entró Cecilia. ¿Ya entró la profe? Sí, está, pero no sé, no puede... No sé si no la arranca. Yo la clase no la puedo dar. Olvídate.
¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la clase? ¿O salimos? Chicos, le hago una preguntita ya que está. ¿Cómo descargo el GeoGebra para PC? Porque cuando voy al Play Store me lo pone para bajar el celular. No sé si alguno tiene idea. Buscaste en Softonic la página. Ahí está. No, Me lo fui yo busqué. sola de la reunión. ¿Ustedes siguieron? Sí, ¿Y yo qué me pasó? ¿Qué pasó te conmigo? quedaste congelada y después desapareciste. Sí, porque se fue y digo, ¿qué pasó acá? Y ya no encontré más el Zoom, ¿viste? Y estaba mirando por todos lados y después empezó a dar vuelta de conectar otra vez. Entonces, bueno, dije, ya que estoy me quedo, me conecto de vuelta. Sí, bueno, sí que ya habíamos terminado. ¿Quedó algún hospedador cuando me fui? ¿No se fijaron? Sí, ¿Cómo? sí. Sí, se le pasó el operador a otra chica. Ah, ¿viste? Está bien, bueno, qué raro. No, porque no me quedé sin internet. Porque a veces se está yendo la señal y bueno, por ahí te veo. Me puso pero a mí, o sea, no hice nada. Como No, anfitrión sí, a mí por eso. Sí, seguro. nos Y quedamos todos ahora, esperando. y bueno, ahora ya no. No, Porque apenas volvió ya, se volvió a la normalidad. claro. Sí. Sí, a veces incluso conviene, después la próxima voy a poner otro co-hospedador conmigo, porque por si me quedo sin señal, igual se supone que si entro soy yo la anfitriona, pero por las dudas, para que me admita otro si me quedo sin... No suele pasar. No, pasa que igualmente volvés vos porque es tu cuenta la que Sí, creó el chat, sí, la videollamada. No me sale. sí. Bueno chicos, entonces ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, entonces nos vamos. No. Chao, profe, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Una consulta. Sí. ¿Va a dejar alguna actividad de esto que leímos o cómo se...? Sí. Ah, lo subís a la plataforma. ¿Vos sos la sobrina de Israel? Sí. Está bien. Sí, yo lo dejo ahí. Si les dejo algo para leer, voy a anotar así los puntos. Lección tanto, punto tanto y tanto. Pasa que esta primera parte vamos a hacer lectura, vamos a hacer la parte teórica, que no es difícil, nada más que son un montón de cosas. O sea, dice un montón de cosas, pero todo sencillo. Y después más adelante vamos a hacer ejercicios, pero por ahora todavía no. Vamos a leer la teoría. Bien, listo. Gracias. Bueno.